Buenos días, a continuación se presenta una videoexposición acerca del libro de Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo. Primer capítulo, la ciencia ciega. La toma de conciencia. No es necesaria una toma de conciencia radical. Primero, la causa profunda del error no está en el error de hecho, ni en el error lógico, sino en el modo de organización de nuestro saber de sistemas, de ideas, es decir, las teorías e ideologías que tenemos. Se dice que hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia y de la misma manera hay una nueva ceguera ligada al desarrollo mismo de esa ciencia. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al proceso ciego e incontrolado del conocimiento. Edgar Morin en este caso nos quiere mostrar que esos errores, ignorancias y cegueras y peligros tienen un carácter común que resulta de un modo mutilante de organización del conocimiento, incapaz de aprender y reconocer la complejidad de lo real. Segundo, nos plantea el problema de la organización del conocimiento. Todo sistema opera mediante la selección de datos significativos y no significativos, es decir, separa y une, jerarquiza y centraliza. Estas operaciones son comandadas por principios supralógicos ocultos de organización del pensamiento que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. La patología del saber, la inteligencia ciega. Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, que constituyen el paradigma de simplificación. La disyunción ha aislado radicalmente entre sí a los tres grandes campos del conocimiento científico, como son la física, la biología y la ciencia del hombre. La manera de remediar esta disyunción fue a través de otra simplificación, la reducción de lo complejo a lo simple. El pensamiento simplificante unifica abstractamente anulando la diversidad o yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. La inteligencia ciega destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes. La necesidad del pensamiento complejo. La complejidad es el tejido de acciones, interacciones, determinaciones y azares. La dificultad del pensamiento complejo es que se debe afrontar la incertidumbre, la contradicción, un paradigma de distinción-conjunción que permita distinguir sin desarticular y asociar sin reducir. En el segundo capítulo tenemos el diseño y el designio complejos. Primero, la Indoamérica. Morin nos plantea que desde el comienzo habían dos brechas en el cuadro de la ciencia clásica: la microfísica, que reveló la interdependencia del sujeto y objeto, la inserción del azar en el conocimiento, mientras la macrofísica unía en una misma entidad los conceptos de espacio y tiempo. Teoría sistémica. La virtud sistémica es haber puesto con la noción de sistema una unidad compleja que no se reduce a la suma de sus partes, haber concebido la noción de sistema como ambigua o fantasma. El sistema abierto. El concepto de sistema abierto abre la puerta a una teoría de la evolución proveniente de interacciones entre el sistema y ecosistema. Información, organización. No podemos decir casi nada de la información, pero no podemos prescindir de ella. La transmisión de información tomó un sentido organizacional. Un programa o un individuo son portadores de información y lo comunican a través de un mensaje. La autoorganización. El sistema autoorganizador se desprende del ambiente y se distingue de él, y de allí su autonomía y su individualidad, pero al mismo tiempo se liga tanto a ese ambiente al incrementar la apertura y el intercambio que acompaña a todo proceso de complejidad. La complejidad. A primera vista, la complejidad es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades, pero la complejidad no comprende solamente cantidades de unidades e interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo. Comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios, y en un sentido de complejidad siempre tiene la relación con el azar. El sujeto y el objeto. El sujeto emerge al mismo tiempo que el mundo. Emerge desde el punto de partida sistémico y cibernético, allí donde un cierto número de rasgos propios de los seres humanos son incluidos en el objeto máquina. El sujeto es rechazado como perturbación o como un ruido, precisamente porque es indescriptible, según los criterios del objetivismo. No hay nada en nuestra teoría actual del pensamiento que nos permita distinguir lógicamente entre un objeto como una piedra y un sujeto como una unidad de conciencia.
el cual aparece solo como un pseudo-objeto si lo ubicamos en el cuerpo de un animal o de un ser humano y lo llamamos ego. El sujeto es lo desconocido, por indeterminado, por extrañar, por totalidad. Así es que en la ciencia del occidente el sujeto es el todo o nada, nada existe sin él, pero todo lo excluye, es como el soporte de toda verdad, pero al mismo tiempo no es más que un ruido y error frente al objeto. La coherencia y apertura epistemológica. La epistemología tiene necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento. Es necesario considerar el punto de vista sobre los caracteres biológicos y el punto de vista que nos sitúa en nuestro ecosistema social. Así, la consideración del ecosistema social nos permite distanciarnos de nosotros mismos, mirarnos desde el exterior, objetivarnos, es decir, reconocer al mismo tiempo nuestra subjetividad. La ciencia nueva se refiere al término ciencia nueva. Quiere indicar que nuestro esfuerzo se sitúa en una nueva modificación, una transformación, un enriquecimiento del concepto actual de ciencia, que no es ni absoluto ni eterno. Se trata de una transformación multidimensional, que aquello que entendemos por ciencia, que coincide aquello que parece construir algunos de sus intangibles imperativos, comenzando por la inevitabilidad de la parcelación disciplinaria y el fraccionamiento teórico. Por la unidad de la ciencia. Postulamos la posibilidad y al mismo tiempo la necesidad de una unidad de ciencia. Es imposible dentro del marco en el que las grandes disciplinas parecen corresponder a esencias y a materias heterogéneas, lo físico, lo biológico, lo antropológico, pero es concebible que en el campo en una física generalizada. Tal unificación solo tiene sentido si es capaz de aprender al mismo tiempo unidad y diversidad, continuidad y ruptura. La integración de las realidades expulsadas por la ciencia clásica. La ciencia nueva no destruye a las alternativas clásicas, no aporta la solución monista que sería la esencia de la realidad, pero términos alternativos se vuelven términos antagonistas, contradictorios y al mismo tiempo complementarios, en el seno de una nueva visión más amplia que debería reencontrar y afrontar nuevas alternativas. El cambio paradigmático, lo que afecta al paradigma, el gran paradigma de la ciencia occidental, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y a consecuencia a la práctica de la solución de la política. El paradigma de la complejidad. No hace falta creer en que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy en día, a partir de nuevos desarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí donde ella parece estar, por lo general ausente, como por ejemplo en la vida cotidiana. Las verdaderas mutaciones de personalidad, el hecho de que somos llevados por la historia sin saber mucho cómo sucede, el hecho de que el mismo ser se transforma a lo largo del tiempo, todo ello indica que no es solamente la sociedad la que es compleja, sino también cada átomo del mundo humano. El paradigma de la simplicidad. Para comprender el problema de la complejidad hay que saber antes que nada que hay un paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo. En nuestra concepción, un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras. Nociones clave, principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los discursos que obedecen inconscientemente a su gobierno. Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley y a un principio. Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser evidentemente biológico. Es, al mismo tiempo, un ser evidentemente cultural, metabiológico y que vive en el universo del lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero, a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de simplificación nos obliga ya sea a desunirla o ya sea a reducirla más compleja a la menos compleja. El desorden orden y desorden en el universo. Al comienzo del siglo XX, la reflexión sobre el universo chocaba contra una paradoja. Por una parte, el segundo principio de la termodinámica indicaba que el universo tendía al desorden máximo. Por otra parte, parecía que en ese mismo universo las cosas se desorganizaban, se complejizaban y se desarrollaban. Por lo tanto, la dicotomía no era posible. Hicieron falta estos últimos decenios para que nos diéramos cuenta de que el desorden y el orden, siendo enemigos uno del otro, cooperaban de alguna manera para organizar el universo.
La complejidad de la relación orden-desorden-organización surge entonces cuando se constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. Continuando con el capítulo 3, hablaré de la autoorganización. Es difícil concebir la complejidad de lo real. Así es que los físicos abandonan muy felizmente al antiguo materialismo ingenuo, aquel de la materia como sustancia dotada de todas las virtudes productivas, porque esa materia sustancial ha desaparecido. Reemplazan entonces la materia con el espíritu, pero el espiritualismo generalizado no vale mucho más que el materialismo generalizado. Se regocijan en una visión unificadora y simplificadora del universo. Pensábamos que no había ciencia sino de lo general. Hoy, no solamente la física nos introduce en un cosmos singular, sino que las ciencias biológicas nos dicen que la especie no es un marco general dentro del cual nacen individuos singulares. La especie es en sí misma un patrón singular muy preciso, un productor de singularidades. Más aún, los individuos de una misma especie son muy diferentes unos de otros. Hay que comprender que hay algo más que la singularidad o la diferencia de un individuo a otro, el hecho de que cada individuo sea un sujeto. El término sujeto es uno de los términos más difíciles, más malentendidos que pueda haber. Ser sujeto no quiere decir ser consciente, no quiere tampoco decir tener afectividad, sentimientos, aunque la subjetividad humana se desarrolla evidentemente con afectividad y con sentimientos. Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del yo. Es evidente que cada uno de nosotros puede decir yo, todo el mundo puede decir yo, pero cada uno de nosotros no puede decir yo más que por sí mismo. Nadie puede decir yo por otro, incluso si alguien tiene un hermano gemelo homocigoto que se le parezca exactamente, cada uno dirá yo por sí mismo y no por su gemelo. Ser sujeto es ser autónomo siendo al mismo tiempo dependiente. Es ser algo provisorio, parpadeante, incierto, es ser casi todo para sí mismo y casi nada para el universo. Autonomía. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo producto de un programa genético, y dependemos también de nuestros genes. Dependemos de nuestros genes y de una cierta manera somos poseídos por nuestros genes, porque ellos no dejan de dictar a nuestro organismo el modo de continuar viviendo. Recíprocamente poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a esos genes, de tener un cerebro, de tener espíritu, de poder tomar dentro de una cultura los elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas. Al mismo tiempo somos capaces de libertad, y del mismo modo que somos capaces de examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones y de tomar decisiones, somos una mezcla de autonomía, de libertad, de heteronomía e incluso, yo diría, de posesión por fuerzas ocultas que no son simplemente las de las inconscientes descubiertas por el psicoanalista. He aquí una de las complejidades propiamente humanas. Complejidad y completud. La complejidad aparecía al comienzo como una especie de hiato, de confusión, de dificultad. Hay, por cierto, muchos tipos de complejidad. Digo la complejidad por comodidad, pero están las complejidades ligadas al desorden y otras complejidades que están sobre todo ligadas a contradicciones lógicas. Podemos decir que aquello que es complejo recupera por una parte al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto, y recupera por otra parte algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. En la visión clásica, cuando una contradicción aparecía en un razonamiento, era una señal de error, significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento. Pero en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales a contradicciones, ello no significa un error, sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad que, justamente porque es profunda, no puede ser traducida a nuestra lógica.
Por eso es que la complejidad es diferente a la completud. Creemos a menudo que los que enarbolan la complejidad pretenden tener visiones completas de las cosas. ¿Por qué lo pensarían así? Es verdad que pensamos que no podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de solidaridad. Más aún, tenemos sentido del carácter multidimensional de toda realidad. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión es unidimensional, toda visión es especializada, parcial y pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones. De allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. En un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Pero en otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podemos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. Razón, racionalidad y racionalización. Llegamos a los instrumentos que nos permitirán conocer el universo completo. Esos instrumentos son evidentemente de naturaleza racional, solo que también aquí es necesaria una autocrítica compleja de la noción de razón. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico, pero aquí también podemos distinguir entre racionalidad y racionalización. La racionalidad es el juego, el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea estructuras lógicas que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo real. Cuando ese mundo no está de acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro sistema lógico es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. ¿Qué es la racionalización? Racionalización, palabra empleada muy apropiadamente para hablar de patología por Freud y por otros muchos psiquiatras. La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente, y todo aquello que contradice en la realidad a ese sistema coherente es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión o apariencia. Necesidad de macroconceptos. Voy a concluir con algunos principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad de lo real. Ante todo, creo que tenemos necesidad de macroconceptos. Del mismo modo que un átomo es una constelación de partículas, que el sistema solar es una constelación alrededor de un astro, del mismo modo tenemos necesidad de pensar mediante constelación y solidaridad de conceptos. Más aún, debemos saber que con respecto a las cosas más importantes, los conceptos no se definen jamás por sus fronteras, sino a partir de su núcleo. Es una idea anticartesiana en el sentido que Descartes pensaba que la distinción y la claridad eran características intrínsecas de la verdad de una idea. Tomemos el amor y la amistad. Podemos reconocer netamente en su centro al amor y la amistad, pero está también la amistad amorosa y los amores amigables. Están aún los casos intermedios, las mezclas entre amor y amistad. No hay una frontera neta. No hay que tratar nunca de definir las cosas importantes por las fronteras. Las fronteras siempre son borrosas, son siempre superpuestas. Entonces, hay que tratar de definir el corazón y esa definición requiere a menudo de macroconceptos. 3 principios. Son 3 principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El primero es el principio que llamo dialógico. Tomemos el ejemplo de la organización viviente. Ella nació, sin duda, del encuentro entre 2 tipos de entidades físico-químicas. Un tipo estable que puede reproducirse, cuya estabilidad puede llevar en sí misma una memoria que se vuelve hereditaria, el ADN, y por otra parte los aminoácidos que forman las proteínas de formas múltiples extremadamente inestables que se degradan, pero se reconstituyen sin cesar a partir de mensajes que surgen del ADN. Dicho de otro modo, hay 2 lógicas. Una, la de una proteína inestable que vive en contacto con el medio, que permite la existencia fenoménica, y otra que asegura la reproducción. Estos 2 principios no están simplemente yuxtapuestos, son necesarios uno para el otro. El segundo principio es el de recursividad organizacional. Para darle significado a este término, se utiliza el proceso del remolino. Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. El tercer principio es el principio hologramático.
En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. El todo está en la parte que está en el todo. La relación antroposocial es compleja porque el todo está en la parte que está en el todo. Lo único posible desde el punto de vista de la complejidad y que parece desde ya muy importante es tener metapuntos de vista sobre nuestra sociedad. Exactamente como en un campo de concentración en el cual podríamos edificar miradores que nos permitieran observar mejor nuestra sociedad y su ambiente exterior. Nunca podremos llegar al metasistema, es decir, al sistema superior que sería metahumano y metasocial. Incluso si pudiéramos lograrlo, no sería un sistema absoluto porque tanto la lógica de Tarski como el teorema de Gödel nos dicen que ningún sistema es capaz de autoexplicarse totalmente a sí mismo ni de autoprobarse totalmente. Dicho de otro modo, todo sistema de pensamiento está abierto y comporta una brecha, una laguna en su apertura misma. Pero tenemos la posibilidad de tener metapuntos de vista. El metapunto de vista es posible solo si el observador conceptualizador se integra en la observación y en la concepción. He allí porque el pensamiento de la complejidad tiene necesidad de integrar al observador y al conceptualizador en su observación y su conceptualización. Hacia la complejidad. El paradigma de simplificación, disyunción, domina a nuestra cultura hoy y es hoy que comienza la reacción contra su empresa. Pero no podemos, yo no puedo, no pretendo sacar de mi bolsillo un paradigma de complejidad. Un paradigma de complejidad, si bien tiene que ser formulado por alguien, es en el fondo el producto de todo un desarrollo cultural, histórico, civilizacional. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuestros conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Estamos en una batalla incierta y no sabemos aún quién la llevará adelante, pero podemos decir desde ya que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios del pensamiento complejo entonces serán necesariamente los principales de distinción, conjunción e implicación. A continuación, abordaremos el capítulo 4, que refiere a la complejidad y la acción. Comenzaremos diciendo que la acción es estrategia. La acción, la estrategia permite, además, a partir de una decisión inicial, imaginar una cantidad de escenarios posibles y una diversidad de situaciones para dicha acción. Dichos escenarios podrán ser modificados según las informaciones que lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que en algún momento serán presentes y perturban a dicha acción. Además de esto, se puede hablar de que la estrategia lucha contra el azar y por otra parte busca la información. Por ejemplo, sucede al igual que en un ejército se envían exploradores, espías, para informarse, es decir, para eliminar la incertidumbre al máximo en un campo de batalla. Con esto se puede eliminar la incertidumbre de manera de que en un momento de tomar una acción sea fácil para quien está tomando una acción. La estrategia saca ventaja además del azar. Y cuando se trata de estrategia con respecto a un adversario, la buena estrategia utiliza los errores del mismo. El problema de la acción se debe también hacer consciente a quien la está tomando, pues en el camino van a existir grietas y bifurcaciones, es decir, situaciones iniciales parecidas que pueden conducir a desvíos irremediables. La acción, además, escapa a nuestras intenciones. En el momento en que un individuo emprende una acción, ésta comienza a escapar a sus intenciones. Esa acción entra en un universo de interacciones, un conjunto de interacciones, y es finalmente el ambiente el que toma la posesión de ella, en un sentido que puede volverse contrario a la intención inicial que tiene ella.
De manera que a menudo la acción se volverá como un boomerang sobre la cabeza de quien está emprendiendo dicha acción. Esto obliga a seguir la acción a tratar de corregirla, si todavía hay tiempo de corregirla, por supuesto. La acción supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia de las derivas o bifurcaciones y las transformaciones. La palabra estrategia, además, se opone a la palabra programa. Para las secuencias que se sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar programas y es por eso que tenemos que utilizar múltiples fragmentos de acción programada para poder concentrarnos sobre lo que es importante en realidad, la estrategia con los elementos aleatorios. Máquina no trivial, complejidad y acción. Los seres humanos, la sociedad, la empresa, son máquinas no triviales. Es trivial una máquina de la que cuando conocemos sus inputs o las entradas, conocemos todos sus outputs, las salidas. Podemos predecir su comportamiento desde el momento en que sabemos todo lo que entra a la máquina. Aunque increíble parezca, la sociedad exige que nos comportemos como máquinas triviales. Al final lo importante es lo que sucede en los momentos de crisis, en momentos de decisión, es decir, en los momentos que la máquina se vuelve no trivial. Esta va a actuar de una manera que no podemos predecir. Y en sí, todo lo que concierne al surgimiento de lo nuevo es no trivial y no puede ser predicho por anticipado. Nuestras sociedades son máquinas no triviales en el sentido también de que conocen sin cesar crisis políticas, económicas y sociales. Toda crisis es un incremento de las incertidumbres. La predictibilidad se disminuye, como se puede captar, y los desórdenes se vuelven amenazadores. Es necesario entonces a menudo abandonar las soluciones que solucionan las viejas crisis y elaborar soluciones novedosas en sí. De esta manera también debemos tomar en cuenta de que se debe preparar uno o la persona quien toma una acción se debe preparar para lo inesperado. La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado de esta manera, pero nos vuelve prudentes y atentos. No nos deja dormirnos en la mecánica aparente y las trivialidades que a veces pueden ser y aparentar lo determinístico de las acciones. La complejidad nos muestra que no debemos encerrarnos en la creencia de lo que sucede y que posiblemente continúe sucediendo indefinidamente. Debemos saber que todo lo importante que sucede en la historia mundial o en la vida cualquiera además es totalmente inesperado, porque continuamos actuando como si nada inesperado debería suceder nunca. La complejidad necesita una estrategia. Es cierto que los segmentos programados en secuencias en las que no interviene lo aleatorio son útiles o necesarios. El pensamiento simple resuelve los problemas simples sin problemas de pensamiento. En cambio, el pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia que puede resolverlos. Seguidamente conversaremos acerca de la complejidad y la empresa, que refiere al capítulo 5. En un comienzo se va a dividir en 3 etapas, 3 causalidades y 3 ángulos. La primera etapa de la complejidad tenemos que los conocimientos simples nos ayudan a conocer las propiedades del conjunto. Un todo es más que la suma de las partes que lo constituyen. En una segunda etapa, las cualidades no pueden explicarse en su totalidad, son inhibidas. El todo es entonces menos que la suma de las partes. La tercera etapa de la complejidad tendremos que en esta etapa presenta dificultades para nuestro entendimiento y nuestra estructura mental. El todo es más y al mismo tiempo menos que la suma de las partes. 3 causalidades. Produciendo productos independientes del productor, conversando acerca de un ejemplo de un productor, en este se va a desarrollar un proceso en el que el productor se produce a sí mismo. Por una parte, su autoproducción es necesaria para la producción de objetos. Por otra parte, la producción de objetos es necesaria para su propia autoproducción. Ojo, que la complejidad, si nos damos cuenta, aparece en ese enunciado. Prestemos atención.
Se producen cosas y se autoproduce al mismo tiempo. Es decir, el productor mismo es su propio producto, por lo que en este enunciado se puede notar que se presenta un problema de causalidad, al cual podremos examinar desde tres distintos ángulos. El primer ángulo refiere a la causalidad lineal. Si con esta materia prima, aplicando tal proceso de transformación, se produce tal objeto de consumo, el proceso se inscribe en un linaje de causalidad lineal. Tal cosa produce tales efectos. El segundo ángulo refiere a la causalidad circular retroactiva. Una empresa necesita ser regulada. Debe llevar a cabo su producción en función de necesidades exteriores, de su fuerza de trabajo y de capacidades energéticas internas. El efecto, vender o mal vender, puede retroactuar para estimular o hacer disminuir la producción de objetos y de servicios en la empresa. Un tercer ángulo es la causalidad recursiva. El proceso recursivo, los efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. El producto es el productor de aquello que lo produce. Estas tres causalidades se reencuentran todos en niveles de organización complejos. Hablaremos en este apartado acerca de la empresa, de la autoorganización a la autoecoorganización. La empresa, organismo viviente, se autoorganiza y realiza su autoproducción. Al mismo tiempo, realiza autoecoorganización y autoecoproducción. La empresa está ubicada en un ambiente exterior que se encuentra, él mismo, integrado en un sistema ecoorganizado o ecosistema. Nosotros, los seres humanos, conocemos el mundo a través de los mensajes transmitidos por nuestros sentidos a nuestro cerebro. El principio de la autoecoorganización tiene valor hologramático, así como la calidad de la imagen hologramática está ligada al hecho de que cada punto posee la casi totalidad de la información del todo, del mismo todo. De una cierta manera, el todo en tanto todo del que nosotros somos parte está presente en nuestro espíritu. La visión simplificada implicaría decir, la parte está en el todo. La visión compleja dice, no solamente la parte está en el todo está en el interior de la parte que está en el interior del todo. Esta complejidad se diferencia de la confusión del todo que está en el todo recíprocamente. Estamos al frente a sistemas que son extremadamente complejos, en los que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Esto es válido para la empresa que tiene sus reglas de funcionamiento y cuyo interior juegan las leyes de la sociedad en su totalidad. Vivir y tratar con el desorden. Una empresa se autoorganiza en torno a su mercado. El mercado, un fenómeno a la vez ordenado, organizado y aleatorio. Aleatorio porque no hay certidumbre absoluta sobre las oportunidades y posibilidades de vender los productos y los servicios, claro está, aunque haya a sabiendas que hay posibilidades y probabilidades de que esto suceda. El mercado es una mezcla de orden y de desorden. El universo en sí es un entero cóctel de orden, desorden y organización. Estamos en un universo del que no podemos eliminar lo aleatorio o lo incierto, el desorden en sí. Debemos vivir y tratar con el desorden. Si nos preguntamos acerca del orden, es todo aquello que es repetitivo, que es constante, invariable, todo aquello que puede ser puesto bajo una relación altamente probable y totalmente encuadrado bajo una dependencia o una ley, un mandato, un régimen, por así decirlo. Si nos preguntamos qué es el desorden, podremos decir que es todo aquello que es irregular, o sea, lo que se desvía con respecto a una estructura dada, un elemento aleatorio, algo que es totalmente imprevisible. Si nos encontrásemos en el caso donde existiese un universo de orden puro, no habría innovación, creación o evolución. No habría existencia viviente ni humana. Del mismo modo, ninguna existencia sería posible en el puro desorden, porque no habría ningún elemento de estabilidad sobre el cual fundar una organización. Las organizaciones tienen necesidad de orden y desorden, en un universo en el cual los sistemas normalmente sufren un incremento del desorden y tienden a desintegrarse. Y las organizaciones se les permite reconducir, captar y utilizar el desorden a su favor. La estrategia, el programa y la organización. La noción de estrategia se opone a la de programa.
Un programa es una secuencia de acciones predeterminadas que debe funcionar en circunstancias que permitan el logro de los objetivos. Si las circunstancias exteriores no son favorables, el programa se detiene o falla. La ventaja del programa es, evidentemente, una gran economía, pues no hace falta reflexionar y todo se hace de manera autómata. Una estrategia, por el contrario, se determina teniendo en cuenta una situación aleatoria, elementos adversos e inclusive adversarios, y está destinada a modificarse en función de las informaciones provistas durante el proceso. Pero una estrategia para ser llevada a cabo por una organización necesita entonces que la organización no sea concebida para obedecer a la programación, sino que sea capaz de tratar los elementos capaces de contribuir a la elaboración y el desarrollo de la estrategia. Un modelo ideal, conocido de funcionalidad y racionalidad, no es solamente un modelo abstracto, sino un modelo perjudicial. La burocracia racional en sí aplica reglas improvisionales válidas para todos y asegura la cohesión y funcionalidad de la organización. Pero por otra parte, esa misma burocracia puede ser criticada como siendo un puro instrumento de decisiones que no son necesariamente racionales. Las relaciones complementarias y antagonistas. Las relaciones en el interior de una organización, de una sociedad, de una empresa, son complementarias y antagonistas al mismo tiempo. Esta complementariedad antagonista está fundada sobre la ambigüedad extraordinaria. Todos tenemos el caso de la economía soviética hasta 1990. Ella estaba regida en un principio por una planificación central, la cual era hiperregida, hiperminuciosa, entre otras. El carácter extremadamente estricto, programado e imperativo de esta planificación la vuelve inaplicable. Ella funciona, sin embargo, gracias a la respuesta de la anarquía espontánea de cada uno de los trabajadores con respecto a las órdenes anónimas desde lo alto. Esta también funcionó porque había una tolerancia de hecho respecto a lo que pasaba en las bases, y esa tolerancia de hecho aseguraba el funcionamiento de una máquina absurda, que de otro modo no hubiera podido funcionar. Un problema histórico global se plantea entonces: ¿cómo integrar las empresas, las libertades y los desórdenes que pueden aportar adaptabilidad e inventativa, pero también cómo pueden regularse para que no haya descomposición y muerte? En estas mismas hacen falta solidaridades vividas. Hay una ambigüedad de lucha, resistencia, de colaboración y antagonismo y de complementariedad necesaria para la complejidad organizacional. Se plantea entonces el problema de un exceso de complejidad que es finalmente desestructurante para una organización. Se puede decir entonces que cuanto más compleja es una organización, más tolera el desorden. Y eso le da vitalidad, porque los individuos son aptos para tomar la iniciativa de arreglar tal o cual problema sin tener que pasar por una jerarquía central, alguien que los esté rigiendo. En un modo más inteligente de responder a desafíos que el mundo exterior les está colocando enfrente. En el límite, una organización que solo tuviese libertades y muy poco orden se desintegraría, a menos que hubiese como complemento de esa libertad una solidaridad profunda entre sus miembros. La solidaridad vivida es lo único que permite el incremento de la complejidad. Finalmente, las redes informales, las resistencias a la colaboración, las autonomías y los desórdenes son ingredientes necesarios para la vitalidad de dichas empresas. Continuamos con el capítulo 6, Epistemología de la complejidad. Los malentendidos. En lo que concierne a los malentendidos, no se trata de constatarlos solamente, de querer disminuirlos o reducirlos, sino también de interrogarlos. ¿Por qué los malentendidos son tan durables y tan numerosos? La fuente más profunda de malentendidos reside en el modo de compartimentar, ventilar y estructurar nuestros propios pensamientos. Al hablar de la ciencia, los físicos mostraban al mundo un principio de desorden que tendía a arruinar toda cosa organizada. Por otra parte, y al mismo tiempo, los historiadores y los biólogos le enseñaban al mundo que había un principio de progresión de las cosas organizadas. En este sentido, el mundo físico tendía aparentemente a la decadencia y el mundo biológico al progreso. ¿Cómo es que ambos principios podían ser las dos caras de una misma realidad? Surge entonces la interrogante de cómo asociar los dos principios, planteando así problemas de lógica y paradigma. En cuanto a los enfoques de la complejidad, tenemos en primer lugar que la complejidad es el desafío, no la respuesta.
Y en segundo lugar, la simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada. La complejidad es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación y reducción con los procesos que implican comunicación. Propiamente la complejidad es la dialógica orden, desorden, organización. El desarrollo de la ciencia. A pesar de su ideal simplificador, la ciencia ha progresado por ser de hecho compleja. Compleja porque en el nivel mismo de su sociología hay una lucha, un antagonismo complementario entre su principio de rivalidad, de conflictualidad entre ideas o teorías y su principio de unanimidad, de aceptación de la regla de verificación y argumentación. La ciencia se funda sobre el consenso y el conflicto, marchando al mismo tiempo sobre cuatro patas independientes e interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la verificación, existiendo conflictualidad permanente entre racionalismo y empirismo, y una complementariedad conflictiva entre la verificación y la imaginación. La crítica sobre la alta y la baja complejidad promueve la idea de que cuanta más complejidad existe, más diversidad hay, más interacciones existen y más hay de aleatorio. En este contexto, el orden, el desorden y la organización son interdependientes y ninguno es prioritario. Información y conocimiento. El problema clave es la diferencia entre información y conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que perdemos con la información y cuál es la sabiduría que perdemos con el conocimiento? Son niveles de realidad totalmente diferentes. La sabiduría es reflexiva y el conocimiento es organizador. Las informaciones existen desde el momento en que los seres vivientes se comunican entre ellos e interpretan sus signos, pero antes de la vida la información no existe. La vida es una organización computacional que conlleva a una organización cognitiva. El conocimiento supone una relación de apertura y de clausura entre el conocedor y lo conocido, pero el problema del conocimiento, así como el de la organización viviente, es el de ser a la vez abierto y cerrado. Paradigma e ideología. Un paradigma es un tipo de relación lógica. Bien puede ser inclusión, conjunción, disyunción, exclusión o cualquier otra, entre un cierto número de nociones o categorías maestras que privilegian ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras y es por ello que controla la lógica del discurso. La palabra ideología tiene un sentido totalmente neutro. Una ideología es un sistema de ideas. Ciencia y filosofía. La ciencia es la aventura de la inteligencia humana que ha aportado descubrimientos y enriquecimientos sin precedentes, a los que la reflexión sola era incapaz de acceder, siendo totalmente ajena a los laboratorios de ciencias especializados e interesándose por las ideas incluidas e implícitas en las teorías científicas. Ciencia y sociedad. La relación ciencia-sociedad es muy compleja, porque la ciencia se ha vuelto una institución a través de las sociedades científicas y de las académicas. Hoy en día, la ciencia se ubica en el corazón de la sociedad. Ciencia y psicología. Son necesarias fuerzas organizacionales complejas e innatas para que haya muy fuertes actitudes para conocer y aprender, mucho de innato en el sentido de estructuras capaces de adquirir. Competencias y límites. Si ya sabemos, no aprendemos entonces nada. Sin embargo, aprendemos a nadar, a conducir, a aprender. No hay que dejarse bloquear por contradicciones lógicas, pero no hay que caer sin duda en el discurso incoherente. Las metáforas son parte de la capacidad de convivencia del lenguaje y de las ideas. La razón. La razón no está dada, no corre sobre rieles, puede autodestruirse mediante los procesos internos que constituyen la racionalización. Según Piaget, la razón es evolutiva y va a evolucionar aún más. La complejidad no es una receta, sino un llamado a la civilización de ideas.